La palabra del Señor en San Juan 3. Estábamos conociendo un poquito acerca del Señor Jesús, como Él fue presentado como el amigo del esposo, como el Jesús presentado como el que viene de arriba o el celestial. Y estábamos conociendo la palabra del Señor en San Juan 3:31. Vamos a leerlo para así agarrar un poquito lo que habíamos ido conociendo. Dice la palabra del Señor: el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Habíamos estado hablando acerca de la palabra del Señor, que nos va enseñando, que nos va mostrando acerca del Espíritu Santo, ¿verdad? Estamos conociendo que el que es nacido de nuevo, el que nace que es una nueva criatura, el que confiesa al Señor, el que tiene un nuevo nacimiento en su corazón, pues es sellado con el Espíritu Santo. Incluso nosotros nos podemos dar cuenta en nuestra vida que nosotros llevamos en nuestra familia, en nuestro trabajo, donde quiera que nosotros estamos, siempre el Espíritu Santo nos va guiando, ¿verdad? Porque Él es el que está a nuestro lado, Él es nuestro consolador, y nos va dirigiendo, ¿verdad? ¿Cuál es el camino del Señor? ¿Cómo usted se da cuenta, hermano, cuando usted oye algo que no está de acuerdo a la palabra del Señor? ¿Quién se lo dice? ¿El hermano que está a su lado o el Espíritu Santo? Pues déjeme decirle, hermano, que el Espíritu Santo nos ayuda a entender la palabra, nos recuerda lo que nosotros hemos aprendido, lo que nosotros hemos estado conociendo en la palabra del Señor. Es que nosotros, ¿verdad? Desde Juan 1, ¿verdad? Que dice que nosotros testificamos del Señor Jesucristo. Pero déjeme decirle que para nosotros testificar, ¿verdad? Como claramente la palabra del Señor nos muestra, ¿verdad? En el 33, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. ¿Cómo usted puede testificar? ¿Cómo usted puede decir que lo que usted está hablando es verdad? Pues es el Espíritu Santo, hermano, que nos recuerda la palabra que nosotros hemos aprendido, que nosotros hemos leído, que el Señor nos ha mostrado. Cómo nosotros vamos conociendo la palabra, nos vamos llenando del conocimiento del Señor, y cuando nosotros empezamos a testificar al Señor, el Espíritu Santo nos recuerda lo que nosotros hemos aprendido, ¿verdad? Porque ese es el propósito del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? Guiarnos al camino de la verdad, al camino de Dios, su palabra, porque Jesús es la verdad es el Señor, es su palabra. Cuando usted oye algo, se hace en la televisión, se hace en la radio, se hace donde quiera que usted oiga, usted inmediatamente, ¿qué es lo que hace? Cuando usted ya ha leído, cuando usted ya ha conocido, cuando usted ya ha aprendido las Escrituras, inmediatamente que usted oye algo, usted rápidamente, el Espíritu de Dios echa mano de lo que usted ha aprendido y le recuerda la palabra y le hace despertar. Yo no sé si a usted le ha pasado esto. A mí me ha pasado que a veces oigo, ¿verdad? Y yo digo cosas y digo yo, ¿y eso dónde está en la Biblia, verdad? ¿O será que no lo he leído? Y si no lo he leído, vamos a buscarlo. Y ahí vamos entendiendo que el Espíritu Santo nos enseña, ¿verdad?
por causa del conocimiento de la palabra del Señor, nos trae a memoria lo que nosotros hemos recibido de Dios, y entonces Él aclara nuestras dudas, ¿verdad? Esto pasaba con los hermanos que estaban en Berea, que aún escuchando a Pablo, que daba la enseñanza, que testificaba de Cristo, ellos siempre lo confirmaban con las Escrituras. Incluso nosotros debemos hacer esto, que cada vez que nosotros oigamos, ¿verdad?, siempre vayamos a las Escrituras, pero no nos conformemos muchas veces con lo que oímos, porque yo lo que puedo oír te lo puedo decir a ti, y lo que él oye se lo puede decir a otro, pero no hay como pasarlo por las Escrituras. Y sobre todo lo que hemos aprendido, que es leer el contexto de las Escrituras, para que conozcamos, ¿verdad?, la palabra del Señor. Entonces, el Espíritu Santo con el cual el Señor nos ha sellado, nos los dio una vez y para siempre. El Espíritu Santo dice la palabra del Señor que Él nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, al decir que es de la promesa, es que Él prometió, ¿verdad?, que vendría el Espíritu Santo. El trabajo del Señor Jesús terminaba, mas el trabajo del Espíritu Santo vendría, y Él nos dijo que nosotros, ¿verdad?, íbamos a ser bautizados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, esa promesa nos las dio a nosotros. Ahora, nosotros al entender que el Señor, ¿verdad?, como dice la palabra del Señor, nos dio el Espíritu Santo sin medida. ¿Por qué? Porque a todos nos hizo nacer de nuevos. A nadie hizo más hijo suyo que a otro. Dios no es así. Dios nos hizo nacer de nuevo y nos adoptó, ¿verdad?, y somos nuevas criaturas, y nos selló con su Espíritu Santo. Nos selló, nos apartó, nos santificó para honra de su gloria, para su nombre, para honra de su nombre, para que seamos testigos, ¿verdad?, y conozcamos a través de la palabra que ese Dios del cual nosotros hablamos, que dice la palabra del Señor, es veraz. Demos este testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Dios no miente. Por eso incluso hablábamos también acerca de que muchas veces en las congregaciones, en las iglesias, se predica lo que la gente quiere oír, o para llegarle a los sentidos y el sentimiento de las personas, ¿verdad? Le dicen, pide lo que tú quieras, que Dios te lo va a dar. Y muchas veces nosotros siempre vamos a pensar para lo terrenal, siempre vamos a pensar para nuestra carne, siempre vamos a pensar, si es para nuestra carne, pedimos que seamos sanos, pero ya. Si es en lo terrenal, pedimos lo que necesitamos, pero ya, porque todos tenemos necesidades, hermano. Aquí el que no tiene necesidades, pues, y aunque las tenga, aunque haya suplido todas sus necesidades económicamente, materialmente, siempre va a tener una necesidad de Dios. Siempre va a tener una necesidad de cambiar un carácter que no a todo el mundo, ¿verdad?, le va a agradar como es esa persona. Entonces, incluso las iglesias que siempre se les da o se les enseña a poner los ojos en lo material, en lo terrenal, ¿verdad?, no buscan lo que es de arriba. Entonces, cuando nosotros empezamos a distinguir estas dos cosas, vamos entendiendo lo que el Espíritu Santo nos va enseñando a través de la palabra, ¿verdad?, conociendo a través de las Escrituras en donde nosotros ponemos nuestros ojos. Porque si nosotros, ¿verdad?, anhelamos las cosas que son para nuestra carne, dice la palabra del Señor que para el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, cuando nosotros conocemos, ¿verdad?, de estas iglesias que empiezan a decir las cosas materiales, les enseñan a poner sus ojos en las cosas materiales y terrenales, como
como específicamente el 31, en el 3:31 dice, el que de arriba viene es sobre todos, y el que es de la tierra, es terrenal, y cosas terrenales habla, y el que viene del cielo es sobre todos. Entonces, aquí cuando la palabra del Señor dice, en el 34 dice, porque el que Dios envió, ¿verdad? La palabra de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. Cuando nosotros escuchamos algo semejante como ya lo habíamos dicho, ¿va? ¿Cuántos quieren ser más llenos del Espíritu Santo? Uno siempre lo va a querer. Uno siempre va a decir, yo quiero más de Dios. Y por no conocer esta escritura muchas veces, tal vez en alguna vez nos confundimos y decimos, no, yo sí quiero. Todos queremos más de Dios. Pero no es que tú te no vas a tener más de Dios y otros menos de Dios. ¿Sí? No, nadie puede tener más espíritu y menos espíritu de Dios. ¿Cuál es la diferencia aquí, mi hermano, mi hermana? Que hay hermanos, hay cristianos que buscan estar en comunión con Dios, y hay hermanos que les da igual si tienen o no tienen comunión con Dios. Yo siempre voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Que yo soy madre, tengo 4 hijos, y los 4 hijos son diferentes. Yo los tuve en mi vientre, todos nacieron de mí, ¿sí? Pero el carácter de cada uno de ellos son bien diferentes. Tanto tengo uno como que no le importa si estoy o no estoy, o como tengo otro que si no estoy, me busca. Incluso para el cristiano, hay unos que buscan tener más comunión con Dios, pero hay otros que están alejados de Dios. Son cristianos, nacieron de nuevo, pero no tienen comunión con Dios. No escudriñan la palabra. Son cristianos, pero no buscan el llenarse del conocimiento de Dios, el conocer de Dios. Ahí es la diferencia. No es que uno sea más lleno que el otro. Nunca vamos a poder orar y decirle, Señor, a llénalo más, porque a le diste menos. ¿No? Él, como dice, Él nos dio a todos el Espíritu Santo sin medida, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que no a unos le dio más y a otros le dio menos. Somos sus hijos todos iguales. Pero aquí hay una palabra bien importante, dice, porque el que Dios envió. Yo creo que cada uno de nosotros conocemos lo que son los misioneros, amén. Hermanos que están, que tienen un don, ¿verdad?, de evangelizar, evangelistas, misioneros, que son hermanos que o los llegamos a conocer, o tal vez usted es uno de ellos, o tal vez usted tiene ese llamado, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros debemos conocer en cuanto a lo que la palabra del Señor dice? Porque al que Dios envió. Dios envía, ¿sí? Pero déjeme decirle que cuando el ministro, cuando el evangelista es llamado por Dios, Dios lo sustenta, Dios lo alimenta. Por cierto, pues tiene que salir pues de una congregación que lo pueda respaldar, tiene que tener un pastor, ¿verdad? En este caso, ahora sí que si a nosotros nos dicen, bueno, ¿y ustedes quiénes son sus pastores? ¿Verdad? Pues en sí nosotros no nos hicimos llamar pastores, ministros, por voluntad nuestra, no, ahora sí que el que nos envió fue el Señor. En este caso, cuando Pablo, ¿verdad?, Pablo y Bernabé, por ellos oraron y los establecieron, los mandaron, iban con ese respaldo, ¿verdad? Pero así como quien dice, una iglesia miraba por ellos. Bueno, los hermanos, ¿se acuerdan que estábamos viendo que los filipenses miraban por las necesidades del hermano Pablo?
¿verdad? Cuando fue a fundar iglesias. Pero hay otro caso también, ¿verdad? En que no todos, como a Tito, ¿verdad? A Tito Dios lo estableció. Muchas veces nosotros quisiéramos saber de dónde vienen las personas para saber qué es lo que están predicando, ¿cierto? ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque tal vez nosotros nunca hemos visto un caso aquí en esta iglesia. Pero de que puede pasar, puede pasar. ¿Para qué? Para nuestra enseñanza. Si alguien de ustedes, usted va por la calle o sabe que es cristiano, o como ahorita pues se conocen mucho los mensajes en las redes sociales, y el predicador tal, o el evangelista tal, o el misionero tal, viene para Staten Island, y usted dice, ay, yo quiero que, pues este hermano, ¿verdad? Pues ha ido por todo el mundo y tiene un mensaje porque este hermano fue sanado de cáncer, o hubo un milagro en su vida, y él viene a darnos su testimonio. Y él quiere venir a la iglesia. Ponga que usted le digan, hermana, si usted se congrega, hable con su pastor o con los encargados y dígale que quiero ir a llevar el evangelio a esa iglesia, quiero ir a dar el testimonio de lo que el Señor me mandó. Usted inmediatamente puede decir, claro que sí. Usted viene, habla con los líderes de la iglesia, o usted viene y habla con el pastor, la pastora. ¿Y qué es lo que pasa? No, pues le da referencias. No, pues mire, aquí está su página, él hace milagros, o él hace cosas. O él es un misionero que va de país en país, de estado en estado, qué sé yo. Y cuando llega a venir a la iglesia, pues nosotros lo escuchamos. Y mientras se va desenvolviendo en su mensaje, mientras está predicando, mientras está dando su testimonio, empieza a decirle, hay muchos que tal vez pueden decir, yo vengo de la iglesia tal, mis pastores son tal, y me respalda, me enviaron, ¿verdad? Así que por lo cual pues no tengo necesidad de pedirles, sino de más bien darles la palabra. Pero puede haber otro caso. Pueden haber casos cuando vienen y dicen, empiezan a dar su testimonio, y que el Señor me sanó, y el Señor me envió a predicar, ¿verdad? Yo no tengo una iglesia que me respalde, yo necesito del Señor para vivir cada día, y empieza a hablarles de esa manera, a convencerlos. Entonces empieza a decirle, nosotros vamos de lugar en lugar llevando el mensaje, llevando el testimonio, oramos por los enfermos y ellos sanan. Y empieza a contarles mire, pues nosotros no tenemos casa, viajamos, solo tenemos un carrito y a veces nos ha dejado tirados por ahí, pero para la gloria de Dios venimos a predicar. ¿Qué usted empieza a ver en ese predicador? ¿Cuántos de ustedes pueden decir, siento compasión, quisiera ayudarlo? ¿Cuántos de ustedes? Más los hermanos que tienen corazón de pollo, más los hermanos que son sensibles, dicen, ay, pues sí, hay que darle a la hermana. Pero déjeme decirle, hermano, que cuando no hay ninguna iglesia que lo respalde y que viene con ese mensaje, ya no está hablando del testimonio de Jesucristo. Primeramente está hablando de su testimonio, y segundamente está hablando de sus necesidades. Si Dios lo envió, Dios lo suple, hermano. ¿Me entiende? Porque todos hemos visto casos. No os hagáis, ¿verdad? Todos hemos visto casos. Incluso yo recuerdo de un matrimonio que traían a un niño y que predicaba, y decía, nosotros no tenemos ahora sí que morada, andamos de allá para acá y de aquí para allá, y traían unos botezotes así como unas cestas pidiendo dinero, ¿verdad? Ya no hablaban del testimonio de Jesús, sino hablaban de su testimonio y hablaban de su necesidad. Y nosotros, como buenos cristianos, ¿qué es lo que hacíamos? Le dábamos, le sembrábamos, ¿verdad? Y imagínese usted,
Cuando Dios envía, por eso aquí la palabra de Dios dice, al que Dios envió, al que Dios envía, porque todo esto es un aprendizaje. Tal vez hermana, tal vez hermano, tal vez no sabemos. Si usted tiene ese llamado, Dios se lo va a dejar saber. Si usted es enviado, por Dios, Dios lo va a respaldar. Pero si usted se envía solo y después empieza a dar su testimonio y luego lleva una canasta así para que le den el diezmo, la ofrenda, no olvides. Usted está hablando de su necesidad, usted está hablando de su testimonio, pero nunca hablando del testimonio de Jesucristo, y mucho menos, ¿verdad? Hablando de lo que Dios es, del testimonio verdadero de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta clase de personas? Hablan de lo terrenal. ¿Y qué es lo que te dicen para consolarte? Yo sé que hoy tú me sembraste, yo sé que tú diste para la obra, para que el evangelio se siga expandiendo, para yo llevar, ya que tú no puedes ir, yo voy. Pues te envió el Señor. ¿Cómo vas a ir tú si a ti no te ha enviado? ¿Me entiendes? Si a Él lo envió, Dios lo va a sustentar a Él. Es por eso, hermano, yo entiendo. Muchas veces me podrán decir y me podrán juzgar. ¿Cuántos de ustedes no han dado una ofrenda para una televisora o para una radiodifusora cristiana? Cuando Dios levanta una radiodifusora o una televisora, Dios respalda. Yo he escuchado cuando dicen, esta emisora es una emisora de fe. Yo digo esto en mi cabeza, si fuera por fe, no estuvieran pidiendo a los hermanos, porque es por fe. Y los hermanos, ¿verdad?, que tienen corazón sensible, corazón de pollo, envían su ofrenda y también su diezmo. Imagínense, hermano. ¿Por qué? Porque nos llegan a los sentidos, nos llegan a nuestra carne. Pero lo más triste, que si tú le das y que si tú siembras para el ministerio, Dios te va a prosperar a ti. Dios te va a dar a ti, Dios te va a sanar a ti. Y no importa si eres un mentiroso, ¿verdad? No importa si eres un mujeriego, no importa si eres un adúltera, no importa. Como los que están atrás de la radio no saben quién envió la ofrenda, le dicen, Dios te va a prosperar y Dios te va... Y no importa si es un mentiroso y no importa si es un adúltero. ¿Cómo la ven? ¿Es correcto? Créame, hermano, que no estoy poniendo ese sentir en su corazón de que usted no dé. Cuando usted va a dar es porque el Señor le pone en su corazón. Y todo conforme a las Escrituras. Todo conforme a la palabra del Señor. No estamos hablando que el Espíritu Santo es el que nos va a recordar. No estamos hablando que el Espíritu Santo nos trae a memoria todo lo que hemos aprendido. Entonces, aquí cuando la palabra del Señor dice que Dios al que envió, Dios envía, Dios sustenta, Dios prepara, ¿verdad? Entonces, porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Qué es lo primero que nosotros vamos a identificar en alguien que ha sido enviado? Hablar las palabras de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que está en la Biblia, Él va a hablar. Y nunca va a poner, ¿verdad?, para su necesidad, para su ministerio, para beneficiarse Él, sino para ayudar a la obra del Señor. Amén. Así que puede pasar esto. Puede pasar en esta iglesia, puede pasar en aquella, puede pasar en toda la iglesia que hemos nacido de nuevo, puede pasar. Pero todo esto también puede pasar para que nosotros aprendamos. Y si en un momento, ¿verdad?, usted llega a ver algo así, usted va a saber, ¿verdad? Porque para eso estamos, para aprender. Para que no cualquiera que venga hay que decirle, sí, pásale bien, siéntate, ¿verdad? Porque si Dios envía, Dios sabe también, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros necesitamos. Entonces dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo
tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tan solamente, hermano, la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que todo el que no cree ya ha sido condenado por no creer. Dice que el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Cuando aquí dice todas las cosas ha entregado en su mano, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Si es en el Evangelio de la prosperidad, inmediatamente usted va a pensar en el mejor trabajo, el mejor carro, una casa con buena posición económica. Todo eso Dios lo ha puesto en tu mano. ¿Y qué es lo que tú dices? Oh, sí. Pero si tú te das cuenta, no está hablando de lo material. ¿Qué dice en el 31? El que habla las cosas terrenales es terrenal. Entonces, aquí no está hablando de cosas terrenales. Entendamos eso. Por eso le digo, hay que interpretar bien las escrituras conforme el Señor nos las va dando. Yo no puedo entender que Dios se contradiga, ¿verdad? Si a ti te dan este versículo y te predican nada más un sermón con este versículo, ya caíste redondito. Pides para ti y pides para ti, pero no te leen el 31. No te leen el contexto. A no poner tus ojos en las cosas terrenales. Entonces dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Cuántos de aquí han creído? Pues tienen vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Mira, hermano, ¿por qué la palabra de Dios es tan específicamente hablándonos a nosotros como cristianos? Que el que cree tiene la vida. Pero lamentablemente hay muchos que no van a creer. Hay muchos en este tiempo, ven la luna, señales en los cielos, y en vez de que veamos que las personas busquen a Dios, como que ya se acostumbraron, como que ya les da igual. Se ha corrompido tanto el evangelio que dicen cristianos, mejor me voy con los mormones, mejor me voy con los católicos, mejor me voy con los Krishna, mejor me voy con los budistas. Por causa de muchos, el evangelio, el nombre de Cristo es vituperado, y de eso tenemos que encargarnos nosotros, a dar el testimonio que Dios es verdad, que Dios es veraz. Y aquí nosotros podemos entender, hermano, que no todos creen, que no todos van a creer, que no todos van a ser salvos. Dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Y yo quisiera que leyera con entendimiento lo que sigue. Sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué usted entiende aquí, hermano? Yo creo que ni más explicado lo puede entender usted. El que no cree, la ira de Dios está sobre él. ¿Cómo nosotros podemos hacernos amigos de aquel que rehúsa creer en el Hijo de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo podemos andar con el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, en el cual la ira de Dios está sobre él? En el cual la palabra de Dios nos habla que él está irado con el impío todos los días. Todos los días, hermano. Mas para con nosotros sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero con el impío, pero que con el que no cree, la ira de Dios está sobre él. Pero yo sé que muchos prefieren hablar del amor de Dios que de la ira de Dios. No les doy una opción de que vayan y prediquen solamente sobre la ira de Dios. Acuérdense que nosotros tenemos que aprender la palabra, a ser balanceados en la palabra, predicar sí del amor de Dios, pero también la ira de Dios. Porque ciertamente Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Qué? Dar todo el consejo de la palabra del Señor.
La palabra del Señor nos advierte acerca de todos aquellos que no creen, que se rehúsan a creer en el Hijo de Dios. La ira de Dios está sobre ellos. Entonces, vamos a ir a ver en 1 de Timoteo 4:6. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Cuando nosotros damos todo el consejo de la palabra del Señor, cuando nosotros predicamos, sí, del amor de Dios, pero también sobre la ira de Dios, cuando nosotros enseñamos correctamente la palabra del Señor, dice, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Nosotros entendemos que cuando Dios envía, ¿verdad?, a dar la palabra, no vamos a hablar de nuestras convicciones, del que yo creo. No voy a enseñar de mis ideas, de mis pensamientos, de el libro o de mi libro, sino de la única y bendita palabra de Dios. ¿Cuál es una sana enseñanza? La que proviene de la palabra de Dios. ¿Cuál es una buena doctrina? La que proviene de la palabra de Dios. Porque déjeme decirle que en todas las iglesias se dicen tener la verdad. Usted va allá con los católicos, le van a decir que ahí está la verdad. Usted va a la iglesia cristiana de aquí de la esquina, le van a decir que tiene la verdad. ¿Pero qué es la verdad? ¿Usted va a presumir de que usted tiene la verdad? No, viva la verdad, sea testimonio de la verdad, sea testimonio que Dios es veraz. Entonces, sin usted hablar tanto, la gente va a decir, ese tiene la verdad. ¿Por qué? Porque nuestro comportamiento, nuestra manera de vivir, dice mucho, habla mucho por nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros, a través no solamente de que Dios nos envía, porque acuérdese de que hay misioneros y que hay evangelistas pero no por eso tenemos la excusa. La palabra del Señor también nos dio un mandato a nosotros. ¿Qué dice la palabra del Señor? Ir y hacer discípulos a las naciones. Dios te envió a predicar también. Dios te dotó, Dios te dio el poder para predicar la palabra del Señor. Dios te capacita. Eso es lo que hablando con algunos hermanos aquí en la iglesia, tal vez usted dice, ¿por qué no salimos a predicar? Tal vez si le ha pasado por su cabeza, déjeme contestarle. Tal vez nosotros decimos, ¿por qué no salimos a las calles a predicar? ¿Por qué no salimos a evangelizar y a traer más gente? Usted lo ha dicho, usted va a traer la gente. Para mí, para el hermano Luis, lo primordial, primeramente, nuestra prioridad es que usted, que yo, que nosotros conozcamos primeramente las Escrituras, para que cuando salgamos a predicar, sepamos lo que estamos hablando. Y no nos vayan a agarrar allá en curva y nos vayan a decir por ahí preguntas como cuáles, o comentarios como, no, pues si Jesús fue un judío, fue uno más. ¿Y usted qué va a decir? Sí, ¿verdad? ¿O qué va a decir? No va a saber ni qué versículo decirle, no va a saber ni qué. A menos nosotros si ya hemos estudiado el libro de Romanos.
estamos estudiamos un poquito de hermenéutica y estamos estudiando el libro de San Juan. Pero con todo esto que usted vaya aprendiendo un poquito, acuérdese que el Espíritu Santo le va a traer a memoria lo que usted ha aprendido. Pero nuestra prioridad es que usted aprenda, hermano, las Escrituras. Ahora, esa es nuestra prioridad nosotros como encargados, como líderes en esta congregación. Pero ahora va la pregunta al revés. Para usted, ¿cuál es su prioridad? ¿Cuál es su prioridad para usted? Aprender. Conocer más de Dios. De eso sí se puede llenar. De eso sí necesita llenarse cada día más. Del conocimiento de la palabra. Del conocer la palabra de Dios. Para que usted después no ande preguntando después cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? O le preguntan a usted cuál es la voluntad de Dios para su vida. Pues no sé. Entonces cuando usted conoce la palabra de Dios, usted sabe cuál es la voluntad de Dios. Usted no conoce la palabra de Dios, usted no sabe cuál es la voluntad de Dios. Andan muchos cristianos, 10, 15, 20 años, preguntándose todavía que no saben cuál es el propósito de Dios para su vida. Yo te preguntaría a ti, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? Que te santifiques, que te llenes de la palabra, que conozcas del Evangelio, que te acerques más, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Dice más, acércate más para oír que para hablar. Claramente nosotros si vemos en los proverbios cómo habla mucho de los hijos, en parte, ¿verdad?, como padres de familia nos ayudan, y en otra parte como hijos de Dios nos instruye más, ¿verdad? Entonces, pues si usted no sabe cuál es la prioridad para su vida, pues usted tiene que empezar a darse cuenta, ¿verdad?, cuál es. Entonces, vamos entonces a ver en el capítulo 4. Aquí Jesús es presentado como el Señor. Y hay un poquito en esta historia que muchos hemos oído hablar de ella. Hay muchas predicaciones oídas, ¿verdad?, acerca y enseñan. Y la palabra del Señor dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó ahí junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí nosotros vemos una palabra bien importante, bien que nosotros aprendamos un poquito a conocerla. En el versículo 4 dice: y le era necesario pasar por Samaria.
Salió de Judea y se fueron a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria, una ciudad llamada ¿qué? Sicar. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. A Jesús le era necesario. ¿Qué es la palabra necesario? Me es necesario, me es menester, me es la necesidad de pasar por ahí. Usted que leyó aquí, ¿cuál era esa necesidad? ¿Cuál era ese propósito por el cual Jesús pasó ahí? ¿Porque tenía sed? ¿Porque estaba cansado? ¿Porque tenía hambre? ¿Cuál era la necesidad? La necesidad de pasar por esa ciudad. Iban de Judea para Galilea, pero era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? ¿Usted que leyó ahí? ¿Por qué era la necesidad? Muchos lo podemos ver así, ¿no? Es que tenían hambre, iban de camino, ¿verdad? Tenía sed, era como la hora sexta. Muchas de las traducciones que pude ver que dicen que era más o menos cerca del mediodía, cuando el sol está bien caliente, tenían sed. En ese tiempo no iban en un avión privado, ni tampoco iban en un camello acondicionado, ¿verdad? No. Iban a pie bueno, sí, porque dice que los más ricos usaban caballos. Eso yo no veo ahí que Jesús iba en caballo. Digo para los que dicen que Jesús era rico. Bueno, el caso es que era necesario, tal vez si nosotros lo vemos de una manera natural, decimos, era necesario porque tenían hambre, tenían que comer, tenían que beber. Pero si realmente nosotros vemos cuál era la necesidad, cuál era esa necesidad que tenía el Señor de pasar por Samaria, era para darle la palabra del Señor a la samaritana. Los samaritanos eran medios hermanos de los judíos, no se llevaban entre sí. Ellos tenían diferencias. Si ellos miraban cómo vestía un samaritano de lejos, lo ignoraban. No les importaba entablar una comunicación, no se llevaban bien, se tenían envidia, coraje, qué sé yo, no se llevaban bien. Y yo no tengo que explicar mucho de esto, porque si usted se encuentra en la calle con una persona que no quiere hablarle, simplemente le saca la vuelta o hace como que no lo vio. Pues así eran los samaritanos y los judíos. Usted se recuerda que hay una parábola que dice del buen samaritano. Del buen samaritano. ¿Sí se acuerdan? Pues ahí nada más le pusieron como el buen samaritano, porque por sus acciones. Pero en sí ellos no se llevaban bien. Él por sus acciones levantó al herido, ¿verdad? Pero en sí ellos no se llevaban entre sí, no eran cercanos. Entonces dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Y estaba ahí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como una hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Aquí Jesús le dice a esta mujer, dame de beber. Muchas veces nosotros como cristianos, en el ejemplo que le puse, si vemos a una persona y tenemos algo en contra de ella, le sacamos la vuelta, o viceversa, la persona nos saca una vuelta. Pero usted se da cuenta aquí de la actitud de Jesús. Él siendo judío y ella siendo samaritana, él le pide de beber a ella. Él le dice, dame de beber. Y fíjese, la mujer lo que le contesta, ¿verdad? Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dice,
¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí la palabra don, ¿cómo usted entiende lo que es la palabra don? Aquí dice, si conocieras el don de Dios, si tu mujer supieras lo que Dios quiere darte, ¿sí? Si tú supieras el regalo de Dios, si tú supieras lo que Dios quiere darte, ¿y quién es el que te dice? ¿Verdad? No sabe, él no sabe quién era, ella no sabía quién era Jesús, el Hijo de Dios. Por eso le dice, si supieras, dice, tú le pedirías y él te daría agua viva. Tú le pedirías. Nosotros podemos entender que en esta diferencia que entre judíos y samaritanos tenían, Jesús le puede decir a esta mujer, dame de beber. Pero en sí la necesidad era que Él le diera a ella. Era necesario pasar por Samaria para darle a esta mujer. No era de que solamente pedirle para sí. Todo tenía su propósito, todo tenía su plan. Todo estaba bien trazado, todo tenía un porqué. Hemos escuchado mucho acerca de esta historia, de la mujer samaritana. Hemos escuchado mucho acerca de Jesús en el pozo, con la necesidad, con la sed, con ese sentir que él podía sentir en su humanidad, el calor, la sed. Pero Jesús, su prioridad, su necesidad en ese momento era darle el agua de vida a esta mujer. Tal vez nosotros, yo no sé si a usted le ha pasado, tal vez usted puede llegar a tener algo así, que a veces usted va a un lugar y Dios tiene todo bien planeado, a qué persona usted se va a encontrar, a qué persona usted le va a hablar, y no es casualidad. Yo recuerdo que a mi esposo un día fue al hospital y se encontró con un hermano que hace años no miraba, y empezó a hablar con este hermano de la necesidad que hay en la iglesia. Fue a dar también con un mecánico, de lo cual también se enteró de la necesidad que hay en la iglesia. Y no es que él anda buscando que le cuenten las cosas, y no es que él ande buscando y diciendo, a ver, cuénteme aquí, cuénteme allá, no. Todo esto lo sabemos, ¿por qué? Porque así es la voluntad de Dios. Que veamos en donde nosotros caminamos y que veamos también la necesidad que hay de predicar el Evangelio y dar el testimonio de Dios que de verdad, dar el testimonio que Dios es veraz. Amén. Vamos a dejarle aquí y vamos a continuar en una próxima ocasión. Y tal vez, hermano, usted me puede decir, hermana, yo no sé cuál es no sé ni cuál es mi prioridad, ni sé qué es lo que a mí me va a pasar, ni sé en qué Dios me va a usar. Pero claramente, hermana, usted, lo mejor que le hemos podido dar en un consejo es en la palabra. Cada uno de ustedes tiene dones diferentes. Cada uno de ustedes tiene un llamado diferente. ¿Cómo usted lo va a saber?
¿Porque yo le digo? ¿O porque el Señor se lo muestra en las Escrituras y el Espíritu Santo le va revelando? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu necesidad? No pienses luego en lo material. Piensa en lo espiritual. Esta mujer samaritana, ¿verdad? Ella vio y pensó en lo natural, lo vamos a ver después. Pero la pregunta es cómo tú piensas y qué es lo que tú anhelas, material o espiritual. Pongámonos sobre nuestros pies. Señor, te damos gracias en esta noche.